Daniel Gómez, bienvenido a Temporal. Primera entrevista del año. Estamos muy poco habituados, lo que quiere decir que estamos un poco oxidados, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Vamos a arrancar con los libros, Daniel. Vos vivías en Argentina, ¿cierto? Sí, señor. Hemos hecho nuestra preparación, ¿no? ¿Te trajiste los libros de Argentina? ¿Ya resolviste el problema de viajar por el mundo y tener libros? ¿Cómo se resuelve? Sí, entonces yo trabajé en Argentina con el Banco Mundial 2 años. Antes de Argentina estaba en Suiza, en Ginebra. Y mi biblioteca la he trasteado conmigo en todos estos trasteos. O sea que la biblioteca empezó, digamos, en Chicago, cuando estaba haciendo el doctorado. Sí. Me la traje a Bogotá, me la llevé a Ginebra, me la llevé a Buenos Aires y la volví a traer acá. Ha sido un poco de buenas, porque siempre el empleador me ha pagado el trasteo. Entonces, digamos que hay un contenedor y pues... Sí. En mi apartamentico, y la biblioteca obviamente cabe en el contenedor, entonces, ¿por qué no? Ya. Pero ¿hay un número de libros base o se ha ido nutriendo y se ha ido agrandando y las sigues moviendo? La sigo moviendo, se sigue nutriendo con las adquisiciones nuevas de cada sitio. Sí. Tremendo. ¿Te has desprendido de libros o no? No me he desprendido, me desprendí de unos cuando terminé el doctorado tal vez, pero muy poquitos, la verdad. ¿Algún desprendimiento fue así como con odio? No, la verdad, no, era como alguna cosa como de súper, como que ya muy, como un libro de texto muy básico, repetido, de algún tema repetido, pero no, libros como chéveres, Sí. no, nunca los he Sí, dejado ¿Se has atrás. llegado a eso? No. Sí. Hay una razón para no hacerlo, o sea, ¿los consultas con alguna frecuencia o simplemente como un placer de tenerlo cerca? Yo creo que es un poco como el placer y como la historia, ¿no? Es como la historia de uno, como Sí. uno en cada época de la vida uno va teniendo pues los libros de la universidad, los del doctorado, después de los de conocer Argentina. Entonces, en Argentina, para hacer mejor mi trabajo con el Banco Mundial, compré pues un jurgo de libros de historia económica argentina, Claro. como muy del país. Entonces, no es que los esté consultando ahorita a cantidades, ¿no? Pero los leí en su momento y son como, es parte de la historia de uno, ¿no? Sí. Por eso me De la parece biografía. chévere. Si uno tiene cómo y tiene con qué, pues llevarlos con uno, ya es una buena inversión. Sí. Porque cuando hablabas de biografía relacionada con los libros, yo la relaciono mucho más con novelas, ¿no? Como, claro, yo leí esto en este lugar, ¿cierto? Pues uno se acuerda de la escena en la que uno leyó, pues, Harry Potter. Es que no tengo mejores ejemplos de novelas que haya leído. Es que no sé. No, digamos que en mi biblioteca tengo mucho libro de economía, mucho Sí. libro de economía, por temas, ¿no? Entonces los tengo organizados en la biblioteca como por temas de economía. Tengo muchos sobre como filosofía política y liberalismo clásico y libertarianismo, que podemos hablar más de eso después, que eso es otra época como importante y empecé a aprender de eso. Tengo otra sección como de Colombia, solo Colombia. Y otra sección de Argentina. Entonces, esas son como las 4 grandes categorías. Y otra seccioncita como de novelas, digamos. Pero no tengo tanta novela, la verdad. No. No lees tanta novela. Leía mucho más de lo que he leído en los últimos años, pero ha sido un poco por los trabajos que he tenido que no me han dejado leer novelas. Ahorita voy a ponerme a leer novelas. La última novela que me leí, bueno, pero la última que me Bueno, compré... pero no tiente al destino, no puedes decir ahorita va a leer novelas porque le cae quién sabe qué cargo. Sí, Además, en la creo que- temporada es una maldición. Ah, no te habíamos avisado eso. En la temporada a la gente, por alguna razón, cuando sale, ¿qué es lo que le pasa? Le pasan cosas... En 13% le pasan cosas malas a los entrevistados. Los terminamos de entrevistar y en la entrevista dicen, la conclusión siempre es, y mi trabajo me encanta. Y a los 15 días ya no tiene ese trabajo. Ya Bueno, está fuera de ese trabajo. eso no me va a pasar a mí porque acabo de... No. Y atemporal tiene otro efecto. En este momento no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, pero yo presiento que es todo lo contrario. Como que le pasan cosas buenas a la gente que pasa por la temporal. Esperemos que Ahora, sí, esperemos que sí. Yo tengo un defecto grave en mi cognición y es que yo generalizo a partir de las muestras más pequeñas posibles. Pues probablemente solo le pasó a una persona en la temporal y yo ahora Ya, tengo esta siempre pasa eso. teoría totalizante. Sí. Entonces no tiente al destino. Pues estabas diciendo algo sobre las Sí, no, la novelas. última que me leí fue esta que
esta novela, creo que es de Laura Restrepo, se llama Los Divinos. Me han hablado mucho de esa, ¿no? Sí, que es basada en toda esa historia del abuso sexual y el asesinato de esta niña. De Juliana Zamboni. Entonces ese me lo leí en unas vacaciones, cuando estaba en el doctorado todavía creo, y vine y lo compré y me lo leí en esa semanita que estuve acá. Terrible, ese sí me golpeó bastante, muy choqueante. Muy duro. Cuéntanos un poquito, Daniel, del doctorado que tanto mencionas. ¿Qué tanto menciono? Como una etapa... No lo menciono tanto. Como una etapa importante. Pero... No, claro que sí, por supuesto. No, y yo creo que cualquier persona que se mete a hacer un doctorado, pues es una etapa que define mucho la vida de uno, digamos, ¿no? Y como quién es uno, y como la personalidad también de uno. No, yo hice el doctorado en economía en Chicago. Lo disfruté mucho, pero también me dio muy, muy duro. Es una... Digamos que en los doctorados, en cualquier sitio que uno vaya a hacer un doctorado, uno se va a encontrar con gente que toda ha sido súper buena en sus pregrados, han sido los mejores, entonces, y uno va y se enfrenta con compañeros y con profesores que son realmente pues el top de la profesión. Entonces uno llega pues creyendo que uno es inteligentísimo, ¿no? Y no, realmente no. Uno realmente es muy da mucha humildad, ¿cierto? Es un ejercicio de humildad y de reconocer que uno está lejos en muchos temas. Entonces, pero fue una gran experiencia y pues creo que refleja, digamos que el doctorado, hay gente que lo hace únicamente porque quiere ser académica, ¿cierto? Entonces lo ve como una inversión, simplemente, ¿no? Yo no lo veía así, digamos que yo desde que entré no tenía como en la cabeza que no, yo voy a dedicarme a la investigación y a hacer la carrera académica, pero tenía un valor de consumo muy importante. Yo lo disfruté mucho estar en la universidad y hacer el doctorado, que creo que es importante para cualquier persona que vaya a hacer un doctorado. Tiene que disfrutarlo. Pero sí, fue muy formativo y definió como mucho, pues sí, fue como que uno tiene que demostrarse a sí mismo que puede tener perseverancia, que aunque que por primera vez en la vida uno va a perder exámenes y uno no lo va a lograr, ¿no? O sea, tu primer examen perdido fue en el doctorado. Sí. Qué loco. Pues no perdido, pero que me fue... No, mentira, sí, perdido. Sí. Sí, el primero fue perdido. ¿Y cómo fue ese golpe? No, entonces, por ejemplo, ahí el golpe más duro, lo tengo súper metido en la cabeza, fue el econometría en el doctorado, con un profesor que se llama Lars Hansen, que ganó el Nobel cuando yo estaba allá, de hecho. Y hubo clases enteras que jamás me había pasado, en que estaba sentado en clase y salía de la clase y decía, no entendí nada. Estuve 2 horas sentado ahí y no entendí nada, ¿no? Y jamás me había pasado. Entonces, sí, es una buena experiencia, como que lo pone a uno, le exige a uno lo máximo que uno tiene cognitivamente, pero también en habilidades socioemocionales, ¿cierto? En volverse a parar, en estudiar muchas horas, en que le vaya mal y seguir, ¿no? Entonces eso fue ¿Cómo importante. se supera eso? Pura perseverancia y llamadas a la familia a desahogar y soltar. Perseverancia, sí. No, una cosa que es clave en las universidades y que acá no sé qué tanto ya esté como acá en las universidades como normalizado, digamos, es los servicios de psicólogos en las universidades, de apoyo a estudiantes. Eso allá se usa un jurgo. Estoy muy seguro que 99% de los estudiantes, de la gente de mi cohorte, fue alguna vez. Sí. Y sin problemas, sin lío. Hay que buscar apoyos. Es que debe ser duro, se imagina uno como esos super estrellas, no sé, del colegio, que era el mejor jugador de fútbol. Y entonces era el mejor y siempre fue el mejor y siempre era el que metía todos los goles. Y de repente entra a las inferiores de Nacional, por decir cualquier cosa, y ahora no mete ni un gol en la práctica.
Imagino yo que es un poco así el... Es exactamente eso, exactamente eso. Entonces uno está ahí con una cantidad de gente que todos fueron los mejores en su pregrado y pues no todos van a ser los mejores en el doctorado. Y uno claramente no era la superestrella en términos de lo que se está midiendo ahí, ¿no? Que es quién va a escribir el paper que va a hacer, que va a romperla y ser el más citado. Y pues en mi curso sí había una gente muy, muy buena que ahora pues son profesores en Princeton, en LSE, en NYU, en un juego de sitios muy top. Sí. Pues bueno, también digamos que desde que yo entré yo sabía que yo no tenía ese perfil, tenía otras habilidades que creo que he usado precisamente todo lo que aprendí en el doctorado de economía, pero también de todo el resto para tener una buena carrera, ¿no? Tú, desde que entraste al doctorado, ¿tenías más o menos claro que no querías la academia como oficio, disciplina de vida, o fue algo que cambiaste por el camino? No, lo tenía bastante claro. Digamos que era una posibilidad, por supuesto. Uno no entra a hacer un doctorado de entrada diciendo no me interesa. No, sí. Pues, obviamente sí le interesa a uno el proceso de hacer investigación, ¿no? Y todo. Pero tenía otros intereses. Tenía otros intereses que otros claramente no los tenían. Otros llegaban y decían, yo quiero ser profesor titular en Harvard, en Princeton, en donde sea, ¿no? Yo llegué pensando, no, yo claramente quiero hacer el proceso de hacer el doctorado, de pensar durante mucho tiempo en problemas, de aprender a hacer investigación, de estar como en la frontera del conocimiento durante al menos un tiempo. Sí. Pero tenía intereses, siempre tuve interés en política pública, en gobierno, siempre tuve interés como en... Lo tenía ahí siempre como pensado, siempre me interesó trabajar en... Bueno, yo trabajé antes del doctorado, trabajé en consultoría económica, que también me encantaba. Entonces, pues también pensaba, pues podría volver feliz a hacer consultoría económica, o trabajar en multilaterales, o trabajar en gobierno, o trabajar en una cantidad de cosas. Es que pues ahí sí no me cerraba a nada, ¿no? ¿Qué tal es la deserción en los doctorados? ¿La hay? Hay deserción, depende del programa, depende de la universidad. En Chicago sí había una salida importante de gente. Okay. Entonces sí hay gente que descubre que no es para, que no quiere estar 5 años ahí o le va mal al principio y no tiene esa perseverancia de continuar y dice, bueno, ya hasta acá llegué, ¿no? Es que es perseverancia, pero también es como no tener una identidad demasiado rígida, porque si uno llega y su identidad es yo soy el número 1, el que saca 5 en todo, luego no es solo voy a perseverar, sino que es como, uy, de pronto yo no soy el que creía que era. Ese es un buen punto y había compañeros que sí uno veía que sufrían mucho con eso, precisamente, que siempre habían sido muy buenos y de golpe no eran el número 1 y eso les estaba muy duro en el ego, básicamente, ¿no? En la autoestima. Claro. Entonces, sí, sí, es una combinación de habilidades, ¿no? Sí. Pero a vos en todo caso, más allá de lo que implica un doctorado, digamos ese programa en específico, tenés algo con las universidades. Uno ve tu LinkedIn y no han sido pocas veces, no han sido pocos programas los que has pasado. ¿Qué es querer estar ahí? ¿Había algo en esos programas que tenías que saber? Te lo voy a plantear de una manera diferente. ¿Qué es lo que motiva que vos te has metido a tantos programas académicos? Ok. No, a mí me gusta mucho el ambiente universitario. Me encanta estar en la universidad. Me gusta estudiar y me gusta el trabajo como que hacía uno en la universidad. Pero entonces, a ver, ¿no? Yo empecé economía en los Andes en el 97-2, era mi carnet. 97-2, hice 6 semestres de economía en los Andes. Y la recuerdo como una época muy, muy feliz. A mí me encantaba estudiar economía en los Andes. Después me fui a Suiza y terminé la carrera allá. Y cuando me gradué, el sitio donde estudié era muy bueno en finanzas. Entonces pensé, oiga, chévere saber algo de finanzas. Eso abre otro espacio profesional, un espacio que no había visto como economista. Entonces hice una maestría en finanzas. Pero ahí
la mayoría de la gente quería ser banquera de inversión, banqueros básicamente, ¿no? Sí. Y eso, un poquito como los cuentos de Nicolás con su carrera, pero el ambiente, me encantaba estudiarlo, pero el ambiente de trabajar en eso me parecía harto, no me gustaba mucho. Entonces ese fue el segundo, ¿no? El segundo título, digamos. Después trabajé, durante el trabajo hice un diplomado que era para como capacitarme en temas de política de competencia europea, que fue en lo que trabajé. Y después me fui a Chicago, y en Chicago hice 3 cosas. Digamos que hice la maestría, que es un paso intermedio hacia el doctorado. Entonces, bueno. Y hice un MBA, que eso sí es un poquito raro, y después terminé el doctorado. Y el MBA lo hice en un año en que la tesis no estaba fluyendo, eso no estaba avanzando, y dije, no, chévere, como no estoy como enfocado necesariamente en ser académico, chévere pues aprender otras destrezas y otras cosas, y el MBA me puede dar otro tipo de habilidades y y estar con otra gente y aprender otras cosas, y también es una señal hacia el mercado de que uno no es 100% investigador, doctorado, académico, sino que también tiene un interés en el mundo de los negocios, en la empresa, no sé. Sí. Entonces... Ahí vamos como 6 títulos, ¿no? Creo que son como 5 en total, ¿no? En Chicago, de la intensa investigación que hicimos sobre ti, A nosotros nos encanta echarnos sí, piropos a nosotros mismos sobre la marcha, sí, ¿no? parte de esa álgida investigación encontramos que resonaste mucho con unas ideas muy específicas del libertarianismo. No estoy seguro si ese es pero la escuela de los Chicago Boys. No sé si, corrígeme todo lo que quieras, por supuesto. Pero háblanos un poquito de eso, como del momento de empezar a resonar con ciertas ideas, ¿sí? Con ciertas escuelas o modelos de pensamiento. Háblanos un poquito de eso. Ok, buen punto, listo. Entonces, un antecedente clave en los Andes, en esa época, o sea, hace 20 años, hace 20 años ya, hace 20 Difícil años, decirlo, ¿no? Te acabas de dar cuenta. Y fue 20 años. Era una excelente facultad, pero todavía había relativamente pocos profesores de planta. Sí. Mucho profesor de cátedra y mucho profesor entonces que trabajaba en gobierno, que tenía pues altos cargos en el gobierno, que eran viceministros, que eran ministros, que trabajaban en Banco de la República. Entonces, digamos que el feeling siempre era muy hacia el trabajo en gobierno, ¿cierto? Entonces yo creo que eso marcaba un poco como la visión que uno tenía de la profesión. Y también el enfoque era siempre como hacia, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Digamos, ¿cuál es la implicación de política? ¿Qué mensajes de política hay en cada cosa que uno estudia, digamos, ¿cierto? Claro. Entonces, a diferencia de hoy que realmente pues, se tiene una planta enorme y de profesores de planta y pues con cualquier universidad del mundo, ¿no? Pero entonces me fui a Chicago. Cuando me fui a Chicago, Chicago ya no es... Hay unas escuelas de Chicago, como usted dijo, la escuela de los famosos Chicago Boys de la época de Friedman, ¿no? Pero ahora es un sitio mucho más heterogéneo en términos de pensamiento. Allá está todos estos representantes de la economía comportamental, que está muy lejos de ser de esa escuela. Es mucho más ecléctico, ¿cierto? Y eso está muy bien. Pero digamos que de todas maneras en esos cursos del doctorado empecé a pensar mucho más en términos de dónde falla el gobierno, digamos, ¿no? Entonces uno siempre está pensando en, bueno, cómo falla el mercado, cómo arreglamos una situación de mercado con intervenciones, pero rara vez se piensa en términos de bueno, cómo falla la regulación, cómo falla el gobierno. Eso es menos presente en muchos programas y ya lo empecé a ver mucho más, tal vez. ¿Y cuál fue el clic? Digamos que ahí empecé a pensar en términos como de libre mercado, de permitir que el mercado funcione, de cómo hacemos para que funcione mejor. Pero todavía era muy consecuencialista, digamos, desde el punto de vista de la economía. Sí. Chicago es famoso, digamos, por tener esta aproximación donde uno siempre está pensando cuál es el resultado inesperado de una política, de una intervención, cómo se afectan los incentivos, cómo puede resultar algo que uno no había pensado. Ese es un enfoque muy, muy típico del empiricismo de Chicago. Entonces eso empezó como a marcarme más y más y más de, oiga,
qué puede salir mal, por qué. No toda intervención, por más bien intencionada que sea, va a resultar en un buen resultado, sino puede ser la embarrada y salir todo mal, ¿no? Entonces hay que pensar en cómo y por qué y cuándo intervenir con mucho cuidado, ¿cierto? Pero el detonador clave fue, no sé por qué terminé ahí, creo que no sé, no recuerdo cómo terminé ahí, pero fui en un verano a un campamento de verano para nerds organizado por una cosa que se llama el Institute for Humane Studies, que es una organización libertaria, pero de educación. No, la sede queda en Washington, pero trabajan en todo Estados Unidos. Y es una fundación educativa, una organización sin ánimo de lucro para educación, donde su objetivo es como crear una red, un network de académicos que son proclives al liberalismo clásico, a ideas liberales clásicas. Entonces me fui, dije, oiga, esto suena chévere, era una semana con conferencias de filósofos, historiadores, politólogos, economistas, pero era mucho más amplio, historiadores, todos académicos, profesores en diferentes universidades de Estados Unidos y estudiantes de doctorado únicamente, de todas partes, pero de muchas disciplinas. Y creo que ahí fue como que me abrió, me dio también muchos elementos más allá de los económicos. Entonces, de filosofía moral, de historia, entonces era con filósofos políticos, con filósofos morales, con una cantidad de enfoques que me dieron como una perspectiva mucho más amplia de como todo este sistema de principios y de pensamiento. Yéndonos en términos muy básicos, Daniel, porque en realidad yo confieso de una vez mi ignorancia, solo en estos temas, ¿no? Pues, hiper informado. Liberalismo clásico, o sea, ¿uno por qué dice liberalismo clásico? ¿Por qué no dice liberalismo y ya? Sí, creo que eso es algo muy, muy gringo, ¿cierto? Porque en Estados Unidos como los liberales son liberal, es de izquierda, pues izquierda gringa, digamos, ¿no? Entonces era para diferenciarlo de eso. Ya. Creo que es por eso. Venga, y vámonos un paso atrás. ¿Cómo podría uno explicar el liberalismo en oposición a qué? Es decir, ¿qué había antes del liberalismo? ¿Qué se opone al liberalismo? Ahí como para los que necesitamos pensar en contrastes para hacernos una idea del mundo. Listo. Entonces, precisamente antes de venir, sabía que me iban a de pronto preguntar algo de esto. Entonces... Sacaste tu biblioteca. Entonces, me fui a la biblioteca y pensé, bueno, a ver, ¿qué aprendimos de acá, no? Entonces, digamos que creo que hay unas ideas como núcleo del liberalismo clásico que se contraponen a otros sistemas de pensamiento, digamos, o a otros sistemas, realmente son sistemas es como la percepción, la visión que uno tiene del rol del gobierno en la sociedad, del Estado en la sociedad, ¿cierto? Y el liberalismo clásico creo que se caracteriza por, uno, dar un valor particularmente importante a la libertad individual, ¿cierto? A la libertad del individuo. Al individualismo, tiene un escepticismo por el poder, entonces es es precavido frente al poder, ¿cierto? Entonces, digamos que otra gente que no es liberal clásica dice, bueno, en un sistema democrático por elecciones uno elige a unos representantes, delega unos roles al gobierno y hágale. El liberal clásico está siempre como pensando, ¿dónde puede abusarse ese poder? Está como siempre pensando en el abuso del poder, digamos, ¿cierto? Y ahí se derivan otras cosas. No creo que sea paranoia. Es más bien, bueno, ahí vienen los historiadores también, que dicen, oiga, los errores que cometen los gobiernos y los abusos de poder que cometen los gobiernos han desencadenado las peores tragedias de la humanidad, las peores guerras, los peores dramas humanitarios. Entonces, también es una reflexión como histórica también, ¿no? Yeah. ¿Cuáles son las peores cosas que le han pasado a la humanidad? Las guerras mundiales, antes de eso también, las guerras en general. Las guerras son un fenómeno como de gobiernos, ¿no? Que se enfrentan, de estados que se enfrentan.
Entonces sí, es un sistema de pensamiento que creo que tiene en su centro la importancia de la libertad económica, una valoración importante de procesos, procesos de asociación voluntaria, procesos de órdenes espontáneos, ¿cierto? Entonces, cómo una cantidad de gente interactuando en la sociedad pues va a lograr resultados increíbles y lo vemos todos los días, ¿cierto? Entonces, pues, y ahí el mercado es parte de eso, ¿no? El libre mercado es parte de eso. El escepticismo por el poder también lleva a que uno crea que debe acotarse el rol del gobierno, tener unos criterios muy claros bueno, cuándo el gobierno interviene, cuándo no, por qué. Y como un respeto como hacia las decisiones de la gente, ¿cierto? La sociedad civil es muy importante. O sea, puede ser que en el opuesto al liberal, pongámosle conservador, o no sé cómo ponerles, que no sé si es, no creo que ese sea el término, en este contexto, pues. De hecho, cuando Daniel lo expone así, Es como... no, yo no pienso en conservadurismo, sino más en algo bien intervencional. La intervención del gobierno. Y bien autoritario. Es más como el autoritarismo versus el liberalismo, ¿no? Entonces, el liberal nunca va a querer darle demasiado poder a un presidente o demasiado poder a un gobierno. Siempre va a querer tener esos pesos contra pesos, siempre va a querer limitar las acciones, siempre va a querer poner como la carga de la prueba en el gobierno de, oiga, si usted quiere cambiar algo en la sociedad, tiene que demostrarme, dar un muy buen argumento de por qué va a hacerlo, digamos, ¿no? O sea, el liberal tiene que ser un poco menos soñador, o tiene que hacer las paces con el hecho... Ustedes me miran como este man, ¿por qué hace afirmaciones? Pues es que este podcast va a hacer afirmaciones. No, sí, porque digamos que una manera de pensarlo es, hay gente que cree que tiene la fórmula o la receta para solucionar los problemas. Diga usted los problemas del mundo o incluso problemas chiquitos. Y dice, no, pues no le preguntemos a la gente, hagámoslo y ya. Y entonces tal vez, como usted lo expone, el liberalismo es que uno no, o sea, esas utopías que uno tiene, pues la historia ha demostrado, y bueno, no sé si también hay ángulos filosóficos y bueno, lo que sea, que no funcionan así y que son peligrosas desencadenarlas así. Entonces, es ser un poco más modesto en sus sueños. Estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo con eso. Creo que el liberal siempre no cree mucho en esas utopías y en caudillos y mentes privilegiadas que puedan resolver los problemas de la sociedad. Eso clarísimamente creo que es algo que comparten muchas vertientes del liberalismo. Bueno, en estas reuniones en las que estuve, fui varias veces a esto del Institute of Humane Studies y luego me metí más con Students for Liberty y otros grupos un poco menos académicos, más activistas, que fue divertido, eso fue divertido, pero ahí conocí también pues todo el espectro, desde el anarcocapitalista hasta el que sí, le parecen ideas sanas, digamos, para tener una sociedad, un gobierno que funcione mejor. Yo estoy más hacia ese lado. Creo. ¿Hay otra pregunta así conceptual? ¿Hay alguna diferencia entre el liberalismo clásico del que estás hablando con libertario? Yo creo que no. Hay gente que pone esas distinciones, la verdad... Son mínimas. No, sí, no sabría. Okay. Liberal clásico tal vez está más al centro, digamos, de el libertario tal vez un poquito más cerca al anarcocapitalista, algunos dirían, pero no, básicamente es como de grado, ¿cierto? El anarcocapitalista lleva estas ideas al límite y dice... No necesitamos gobierno. Sin gobierno funcionaríamos perfectamente bien. Y ahí hay gente interesantísima como David Friedman, que es hijo de Milton Friedman, que es un anarcocapitalista académico que ha pensado mucho y ha escrito varios libros sobre eso, pensando, bueno, cómo funcionaría la ley sin el gobierno, cómo funcionaría todo el sistema financiero de seguros sin gobierno, cómo funcionaría cada aspecto como de la sociedad sin gobierno, y desarrolla pues toda su teoría. Y eso es súper interesante. Y creo que es útil para de verdad pensar cómo hacer que el gobierno funcione mejor, ¿no? Vos que has sido tan estudioso, Daniel, que has trasladado además tu biblioteca de lugar en lugar, ¿qué has aprendido sobre cómo desarrolla uno criterio? Y déjame calificar un poco esa pregunta. A veces uno cree que
resuena con ciertas ideas y luego se topa con unas nuevas y entonces ahora uno cree que resuena con esas nuevas ideas y se la pasa uno un poco como en modas, en modas, en modas. Y yo no sé si es cuestión de edad o cómo es la jugada, pero ¿cómo ha sido un poco tu proceso en ese sentido de no maravillarte simplemente porque hay un nuevo objeto brillante que te está llamando y entonces ahora anarcocapitalismo? ¿Cómo ha sido como eso de discernir y de tener criterio? Ok. No, yo creo que hay que dialogar con esas ideas bastante y leer y pues ir decantando esas ideas. Pero no veo nada malo, digamos, en tener periodos de enamoramiento con alguna idea, ¿no? Entonces, sí, de pronto uno pasa por una época en que es hipersocialista, ¿cierto? Y después dice, oiga, esto no está funcionando bien, o esto no me convence, o esto históricamente no he visto que haya funcionado bien, o este aspecto sí funciona y este no. Y no, es como parte como de madurar las ideas, ¿no? Yo nunca he entendido bien qué es la escuela de Chicago. ¿Por qué es tan famosa así como que...? ¿De los Chicago Boys o en general de Chicago? Ambas, no sabía que había una diferencia, entonces en Entonces parte hay varias escuelas de Chicago, hay varias épocas, digamos, ¿no? Es una época de principios del siglo XX, donde los representantes de esa escuela fueron Frank Knight, Jacob Viner, que empezaron como a generar esa tradición en Chicago de un rigor académico como muy reconocido, nuevas ideas, entonces pioneros en sus áreas, y algunos pues estuvieron marcados como por cierta línea, digamos. Entonces la segunda escuela de Chicago es como la más famosa, que es donde está Friedman, que era pues una figura imponente ahí, Aaron Director, George Stigler. George Stigler, por ejemplo, fue Nobel también y escribió mucho sobre regulación, y su aporte era como pensar en estos términos ok, hay una buena razón para regular algo, vamos a regular, pero esa regulación puede cambiar incentivos y generar otro tipo de resultados no deseados, y también la regulación puede ser capturada por intereses y grupos de interés particular, ¿cierto? Entonces Stigler desarrolló mucho de cómo pensamos en términos de regulación. Había un gran grupo ahí, también Gary Becker es muy famoso en ese grupo, que empujó como las ideas de cómo funcionan los mercados a muchas áreas de la sociedad. Entonces fue el primero que empezó a pensar, oigan, pues pensemos en la familia como una unidad de producción. Entonces pensemos toda la familia como en términos económicos. Y básicamente Becker aplicó conceptos y la forma de pensar de un economista a absolutamente todos los problemas que se le ocurrían. Y eso fue creo que bien importante para el desarrollo de muchas áreas que ahora están en la intersección entre economía y otras cosas, economía y sociología, y hay sociólogos que no lo quieren mucho por eso también. Pero creo que nos ayuda a los economistas a aportar mucho más desde nuestros instrumentos, desde nuestra caja de herramientas, a entender fenómenos sociales, ¿no? Pero esa es una segunda escuela muy marcada por Friedman, creo, ¿no? Y por Arnold Harberger, era el otro muy importante, que es el verdadero padre de los Chicago Boys que Andrés mencionaba. Okay. Entonces no fue Friedman. Friedman lo invitaron a la Universidad de Chile, de todo el cuento de que era asesor de Pinochet, eso es mentira. Simplemente lo invitaron a la Universidad de Chile, dio una conferencia y se devolvió y ya, de la misma manera que fue a China con un partido comunista, y fue y dio una conferencia y expuso sus ideas, su visión del mundo, y se devolvió. Qué chisme tan raro, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Como que el titular de prensa era el asesor económico de Pinochet. Sí, ese es el mito, que era amigo del régimen de Pinochet, pero todo lo contrario. Las ideas precisamente liberales de Friedman
son absolutamente contrarias a cualquier tipo de dictadura, precisamente porque eso es contrario a todas estas ideas de que no hay contra el autoritarismo, contra imponer preferencias sobre el resto de la sociedad. Entonces, no, pues, nada que ver ahí. Y los Chicago Boys, que fueron este grupo de economistas que se entrenaron en Chicago y trabajaron en el gobierno de Chile en esa época, creo que fueron más alumnos de Harberger que de Friedman, que es interesante. Y Harberger es profesor emérito en UCLA. Me parece que está ahorita en UCLA. Se fue de Chicago hace muchos años. Pero ahí nació ese mito, digamos. Ok, y por eso los Chicago Boys tienen... O sea, yo siempre he relacionado a los Chicago Boys con el modelo económico durante el régimen de Pinochet. Si es... Eso creo que también es inexacto. Y hay muchas cosas escritas sobre eso, pero realmente cuando sube Pinochet, pues es un militar, ¿cierto? Y los militares piensan en términos de jerárquicos, ¿cierto? Y en términos de control y en términos de autoridad. No piensan en términos de libre mercado, piensan en términos de fijar precios, de yo digo que el precio es este y este va a ser el precio. Entonces, todas las ideas como liberales son muy contrarias, son absolutamente contrarias a la forma de pensar de un dictador y de una persona formada con militares, ¿cierto? Y ahí toca mirar bien toda esa historia económica de esa época, pero realmente los primeros años de Pinochet todo seguía funcionando muy mal económicamente. Y fue con poco convencimiento que empezó a permitir que liberalizaran mercados, que empezaran a aplicar todas estas ideas. Y luego, obviamente, pues cuando termina la dictadura y pasan a la de democracia, hay pues la concertación en Chile y siguen aplicando pues una serie de políticas consensuadas y es un gran periodo de crecimiento y eso es todo el tema del milagro chileno, creo yo. Pero, bueno, y otro gran mito, el tema de que Friedman dijo que había del milagro chileno. El milagro al que él se refería, la historia que yo me sé, y hablando con la gente que estuvo con Friedman en esa época en Chicago, fue que no, él se refería precisamente el milagro para él era que bajo un régimen dictatorial pudieran aplicar políticas liberales. Ese era el milagro, no era que estuvieran creciendo en Jurgo, no, era más como cómo puede hacer eso. Porque el libro famoso de Friedman de Capitalism and Freedom, ¿cierto? Básicamente la tesis central es que la libertad es una cosa indisociable, ¿cierto? Entonces, si uno no puede tener libertad económica sin tener libertad política, libertades en otros ámbitos, ¿cierto? Entonces era como una paradoja. ¿Cómo puede haber un régimen donde no hay libertades políticas, no hay libertades civiles y sí hay libertad económica? Esa era como la pregunta que él se hacía en ese momento. Hoy la lectura que yo hago puede estar muy mal. Es que, y hablando de Colombia, las libertades económicas o digamos, las corrientes políticas que abogan por las libertades económicas pareciera que no están tan a favor de las otras libertades políticas, sociales, cambio social. ¿Eso sería un poco contradictorio con la tesis de Friedman? Yo creo ¿Y que tú sí. lo lees un poco así? Sí, yo pensaría que es contradictorio con esa tesis. Bueno, mucha gente pone un ejemplo mucho más drástico, todo el régimen chino, ¿cierto? Donde hay un régimen político de partido único, no hay libertades políticas realmente, pero hay un sistema que se ha movido hacia un sistema de mercado. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, eso no es contradictorio con lo que decía Friedman. Y la respuesta puede ser, no, yo creo que precisamente, pues lo que entiendo yo por el libro, por las tesis de Friedman, es que en la medida en que va avanzando la libertad económica, va generando necesariamente los cambios en las otras dimensiones, digamos. Entonces eso ha ido debilitando la mano de hierro, digamos, del régimen sobre otras áreas. Y puede ser también lo que
lo que pasa en Chile, no sé. No sé, ahí, bueno, Chile está muy de moda y mucha gente está opinando sobre Chile y todo el mundo habla de Chile. ¿Ahorita? Sí, ahorita con el cambio de gobierno y con las, pues con todos los eventos que pasaron en los últimos 2 años, ¿no? Sí. Pero sí, hay muchos grises, ¿cierto? Ahí, no creo que hay que seguir estudiando y pensando en estos temas. Sí. Y puede que, no sé, me da la impresión, uno como espectador del mundo de los economistas, desde afuera pues por supuesto, siempre después concluyen que esa no era la explicación, que lo que siempre pensaron que era lo que estaba impulsando el crecimiento chino, de repente ahora, 20 años después, resulta que es otra cosa. No sé, tengo yo esa noción muy de... Pues el mundo es complicado, ¿cierto? Es difícil, hay que estudiarlo, es difícil también de aislar una sola causa, un solo efecto. Normalmente todo es bastante multicausal y hay que precisamente hacer todo el trabajo empírico, juicioso para poder decir, bueno, ¿qué fue lo más importante acá? Hay que abstraer de esa realidad compleja y completa para mirar, bueno, cuáles son los factores críticos, ¿cierto? Esenciales. Cuando usted preguntaba eso de que su lectura era que los que proponían libertades económicas no necesariamente eran los más liberales, digamos. liberales. Llamémoslo la derecha en Colombia y viceversa. Ok. Así lo entiendo yo un poquito, ¿no? O sea, uno ve las políticas, las propuestas de la izquierda y es con mayor intervención en la economía y mayor libertad en temas sociales. Que me parece extraño. ¿Por qué pasará eso? Sí, pasa en todas partes, ¿cierto? Eso claro, en Estados Unidos. Sí. No, yo pensaría que sí hay una contradicción ahí, y hay una inconsistencia, incoherencia en el sistema de valores y de pensamiento, ¿cierto? Sí. En general, pues dice, sí, yo creo que no hay que intervenir en la vida económica de la gente, pues ¿por qué voy a pensar que puedo intervenir en su vida personal, privada, claro, familiar, amorosa, etcétera, ¿cierto? Sí. No es muy consistente, la verdad. O sea, no hay explicación. No hay explicación. No, seguro hay gente que ha buscado explicaciones, pero yo creo que precisamente la gente que está convencida de estas ideas liberales, pues si las aplica consistentemente, debería estar alineada en liberalismo en temas económicos, sociales, políticos. Daniel, no siempre hay que creerle a LinkedIn, pero LinkedIn dice que tu primera experiencia profesional fue en un periódico. Correcto, sí. Fue una primera pasantía, ¿no? Entonces, yo estaba, lo pongo ahí porque le tengo mucho afecto, pero fue una pasantía no paga al final del colegio, entonces, antes de empezar a estudiar economía. Trabajé en el periódico La Patria de Manizales, que fue fundado por mi bisabuelo. No fundado, lo compró. Mi bisabuelo compró el periódico en sus principios y fue el director del periódico durante ¿Tú eres de Manizales? Muchos años. La familia de mi abuela paterna es de Manizales. Entonces, en ese momento me fui a trabajar al periódico unas vacaciones, que fue una excelente idea de mi papá, de hecho, que dijo, no, váyase a trabajar y conoce cómo funciona la empresa, conoce cómo funciona un periódico, y fue genial porque hice como una rotación desde la rotativa, trabajando de noche en la impresión del periódico, hasta pues estar con los periodistas, ir a hacer reportería, estar con los de comercial, y terminé el mes allá en el periódico con una reunión de la junta directiva, entonces como ver todo el conjunto de tareas y de oficios que hay en un periódico. Yo nunca he ido a un periódico en la vida real, pero por lo menos en las películas, esas líneas de ensamblaje de los periódicos son tal vez las únicas bonitas, o de las más bonitas de todas las líneas de ensamblaje. Es una maravilla, la rotativa es fantástica y todo el proceso de impresión y el proceso de armar el periódico. Es un oficio muy, muy bonito. Muy importante también
en su dimensión regional, ¿cierto? Los periódicos locales, regionales, creo que tienen un rol en la comunidad muy importante, que creo que es un nicho, que prevalece y que es muy importante a pesar de todos los cambios tecnológicos, a pesar de todas las nuevas formas de comunicación, de la digitalización de los medios, de todo eso, ¿cierto? Yo creo que los periódicos locales siguen teniendo un papel social muy importante. ¿Vos tenías algún interés particular por la comunicación? ¿Por ser comunicador, digamos? No por ser comunicador, por comunicar en general. Sí, entonces eso ha sido algo más reciente de mi actividad profesional, digamos, pero en mi última actividad profesional, que es trabajar en el Departamento Nacional de Planeación, vi que una de las lecciones aprendidas es que la comunicación es una parte integral de hacer buena política pública. No puede ser un afterthought, no puede ser como que, hacemos todo y eso es, hay que contar, hay que sacar una nota, hay que sacar un comunicado. No, es parte integral desde el diseño y la formulación de la política, pasando por su aprobación, pasando por su implementación, llegando hasta su evaluación, y la comunicación tiene que ser muy transversal a todo ese proceso, porque es una forma también de participación, ¿cierto? Si uno comunica, uno abre las puertas a la participación de diferentes actores de la sociedad en la formulación de las políticas, y creo que eso es muy importante. ¿Eso lo aprendiste intuitivamente ya en el cargo? ¿O fue previo? No, eso lo aprendí intuitivamente en el cargo, pero intuitivamente un poco a las malas, porque lo aprendí, como que caí en cuenta de verdad de la importancia a raíz del lanzamiento del programa Ingreso Solidario en el 2020. Que no sé si ustedes recuerdan, pero pues se sacó a velocidades... en tiempo récord, en 2 semanas salió el programa, y pusimos y se basaba pues en unos registros del SISBEN que combinaban la base nueva del SISBEN 4, que es la que está ahora que es la base oficial ahora, y SISBEN 3, que era la versión anterior. SISBEN 3 fue un gran instrumento, pero tenía encuestas hechas con lápiz y papel que a veces tenían errores humanos. Había registros donde había, por diferentes razones, y no todas eran errores, ni siquiera era por la forma en que se hacía la encuesta, esos registros podían parecer como si fueran errores, básicamente. Y ahorita, si quieren, profundizamos en eso. Pero entonces, cuando lanzamos el programa, aparecen estas aparentes inconsistencias en la página web, donde uno buscaba si era beneficiario o no. No sé si recuerdan eso. Y eso fue pues un gran escándalo, y de llamados a debates de control político en el Congreso, y eso fue muy complicado. Y ahí la necesidad de comunicar qué estaba pasando, de comunicarle a los beneficiarios, de comunicarse con órganos de control, con Procuraduría, con Contraloría, con Fiscalía, comunicarse con el Congreso, comunicarse con los demás miembros del gobierno, comunicar todo esto a Presidencia también, que estaba pues viendo qué está pasando acá, ¿no? El rol de la comunicación del programa se volvió crítico para su éxito, que ahora pues es un programa muy exitoso. Pero ahí fue como a las malas, oiga, la comunicación tiene que estar al 100 para que esto salga adelante. El contexto antes de eso empieza la pandemia, cuarentena, la gente no tiene con qué comprar comida, pues mucha gente en Colombia no tiene con qué comprar comida, y Ingreso Solidario es este programa de transferencias, ¿correcto? Correcto. Que es, en términos muy básicos, mandarle plata a la gente para que compre. Pues mandarle plata a la gente. Una transferencia no condicionada, sí. Sí. Correcto. Esto del SISBEN, aquí como para clarificar un poco este tema. Esto del SISBEN, ¿qué es esto del SISBEN? Sistema de información. Muy bien, hizo la tarea. Ok. Sí, correcto. Me encanta que lo diga bien. Ignorante de unas cosas, pero para el resto de cosas. No, entonces, listo. Entonces, un resumen de esto. Entonces, el SISBEN es el sistema de información
que nos sirve para ordenar a los hogares colombianos de más pobre a menos pobre, ¿cierto? Básicamente. Sí. Entonces, a través de un sistema de encuestas con más de 300 preguntas sobre la composición del hogar, sobre la salud, educación, la calidad de la vivienda, el oficio, el ingreso, una cantidad de dimensiones, uno logra hacer un ranking, básicamente. Y con eso, los programas sociales pueden identificar sus grupos elegibles para el programa, ¿cierto? Y definir como unos cortes, ¿no? Sí. El SISBEN, entonces, es esa base, ese sistema de información, esa base de datos, donde uno puede identificar quiénes potencialmente requieren algún tipo de apoyo y sí. A quiénes darles. Entonces, era el punto de partida necesario para decir, oiga, ¿quiénes necesitan en esta coyuntura un apoyo para su ingreso en esta cuarentena? Y cómo hacemos para hacérselo llegar, ¿cierto? Entonces, sí. Ese fue el punto de partida. Y básicamente cuando sale el decreto que define la política de cuarentena, se llamaba diferente, de distanciamiento. Era una cosa larguísima. Prevención bonita. Bueno, eso fue evolucionando, ¿no? Pero era aislamiento preventivo. Aislamiento preventivo. De aislamiento, exactamente. Entonces, cuando sale ese decreto, lo primero que hacemos en el DNP es un análisis con decreto en mano, con simulaciones para mirar, bueno, qué impacto va a tener esto en ingresos, en pobreza, en desigualdad, y básicamente ahí, si ustedes se acuerdan, el decreto decía cuáles sectores tenían que cerrar, cuáles tenían excepciones. Entonces, eso debe haber sido deprimente ver esos datos. Entonces hicimos la simulación con la gran encuesta integrada de hogares. El equipo, eso fue con apoyo del Banco Mundial, con el equipo del Banco Mundial y del DNP. Se hizo la primera simulación para mirar esto y lo que daba inmediatamente nos dio que la pobreza podía subir 10 puntos porcentuales en promedio y en ciertas zonas del país mucho más. Entonces era realmente una cosa dramática. 10 puntos porcentuales en promedio, ¿qué significa? 10 puntos porcentuales. Un punto porcentual de pobreza son como 400.000 personas, algo así. Ya. Entonces, ¿Y qué significa estar en la pobreza? Pues como... Sí, ¿cuál es como el rango para establecer? Sí, entonces hay dos criterios, ¿no? Ahí se mide la pobreza por la pobreza monetaria, se mide por ingresos. Entonces hay unas líneas de pobreza, ¿no? Que definen, si usted tiene un ingreso por debajo de cierto nivel, usted es pobre. Pobre extremo, pobre, moderado o es no pobre, ¿cierto? Y luego tenemos el índice de pobreza multidimensional, que mide como el acceso a una cantidad de servicios y de factores como salud, educación, aseo, acueducto, vivienda, etcétera, ¿cierto? Entonces acá era con monetaria. Entonces medimos con monetaria, hicimos el cálculo de cuántos caerían por debajo de esos niveles. O sea, mejor dicho, con estos encierros, aparte, 400.000 familias van a... Mucho más, eran millones, ¿no? Eran millones de familias. Millones de familias van a reducir sus ingresos hasta que... pues van a ser pobres. Que están en una condición de pobreza, exactamente. Entonces ahí nos pusimos en la tarea inmediatamente y de armar un programa de transferencias monetarias no condicionadas que no existía en Colombia. En Colombia teníamos transferencias monetarias condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, condicionadas en el sentido de que se le da el recurso si cumplen cierta condición, cierta acción, no cierta característica o condición, sino si se cumple una acción. Un incentivo para que la gente se meta a educación. Entonces el incentivo, la idea detrás de Familias en Acción, por ejemplo, es que los hogares envíen a sus niños al colegio, les hagan los chequeos médicos, y realmente es una medida para aumentar movilidad social, ¿cierto? Es para evitar que la siguiente generación esté en pobreza. Pero entonces en esa coyuntura lo que hicimos, se hicieron muchas cosas y yo creo que mucho de esto está en el COMPES 3999, que fue el COMPES de reacción inmediata al COVID. Es un COMPES memorable. Es un COMPES memorable. Es un COMPES que va a ser histórico. No sé por qué se ríen de mí, pero ahorita me pueden hacer preguntas para entender. Entonces, ese COMPES, hay mucha historia detrás de ese COMPES, pero ahí está plasmado como todo lo que se hizo en ese momento y va a ser un documento histórico. Porque el día de mañana, en 10 años, cuando
cuando alguien se pregunte, bueno, ¿qué hizo el gobierno de Colombia en la mitad de la pandemia? Hay un registro muy, muy completo en todos los COMPES del 2020, principalmente en estos del COVID, para entender qué se hizo. Entonces, en temas sociales, pues se hicieron todos los giros extraordinarios vía las plataformas de transferencias de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor. Se creó ingreso solidario para llegar a los que no tenían beneficios de ninguna otra fuente. Se amplió a hogares vulnerables. Típicamente los programas son solo para hogares en pobreza. Acá dijimos, oiga, una cantidad de hogares vulnerables para caer en pobreza. Entonces hay que extenderlo a ese grupo. Eso, bueno, la operatividad fue todo un rollo. Tocaba pensar cómo llegarle a la gente con esa plata en la mitad de una pandemia donde nadie puede salir, donde todo el mundo está encerrado. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, el trabajo con el sector financiero fue clave, el trabajo con las centrales de riesgo para identificar la gente que tuviera una cuenta bancaria fue clave, el trabajo con el DPS fue muy importante, y después se transfirió el programa del DPS, que es como el que misionalmente el Departamento de la Prosperidad Social, que es el que administra, el que tiene en su misionalidad, pues, ser el gerente de todos estos programas, ¿no? Entonces nace en el DNP y después pasa allá. El trabajo con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda fue clave, con la URF fue clave para pensar en el mecanismo para hacer la transferencia. Entonces, inicialmente, bueno, hicimos la identificación con CISBEN de los 3 millones de hogares que cumplían con la condición de estar en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad y de no contar con ningún apoyo existente, ¿no? 3 millones de hogares. O sea, más o menos 9 millones de personas, ¿no? 10 millones. Entonces, la siguiente pregunta era, ok, ya están identificados, ¿cómo hacemos para hacerles llegar la plata? Sí. Entonces, hicimos un ejercicio con centrales de riesgo, con TransUnion, para mirar quiénes estaban en la base, que tuvieran una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, un producto de depósito en una entidad financiera. Sí. Ahí nos salieron 1.2 millones. 1.8 no aparecían, ¿no? 1.2 millones podíamos hacerle en principio una transferencia, pero obviamente cuando fuimos a hacerlo... ¿Y eso era incluyendo Nequi? Perdón, yo no sé si se puede hablar de... Sí, no, claro. Porque entonces, yo tengo esta impresión que todo el mundo tiene Nequi. Nequi fue clave, los monederos digitales fueron claves en toda la operatividad, pero ahí empezamos únicamente normal, digamos, ¿cierto? Sí. O sea... Cuando encuentran 1.2 millones, ¿eso es incluyendo todas estas cosas? Sin Nequi, no. Ahí era solo las cuentas tradicionales de depósito de bancos, pero todo de 23 entidades financieras. Sí. Nos trabajamos muy de cerca con todo el sector financiero, eso fue clave. Sí. Pero igual, digamos, cuando empezamos a hacerlo, 1.2 millones sí, pero de eso había cuentas que estaban inactivas, había cuentas que ya no existían, había una cantidad de líos, y con el 1.8 millones tocaba hacer un gran esfuerzo de bancarización, de inclusión financiera. Entonces ahí fue, dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay que mandarles un mensaje de texto para que invitándolos a que abran una cuenta en Nequi, en Ahorro a la Mano, en cualquiera de esas vainas, y reciban la plata. Y estos son hogares en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, ¿no? Que muchos nunca habían tenido ningún contacto con el sector financiero, nada, claro. ¿no? Fue un súper esfuerzo, hubo un esfuerzo de inclusión y educación financiera que incluyó como 1 millón de hogares adicionales que jamás habían tenido ninguna cuenta, y por ahí, bueno, y el reto operativo era enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, ¿cómo hacemos para conseguir los números celulares? Entonces, pues, con Asomóvil, con las telcos, conseguimos la base de datos, pues hicimos todo un trabajo con ellos para identificar de ese 1.8 millones quiénes están en sus bases de datos, ¿no? Y obviamente ahí también había teléfonos que ya no son, que lo perdió, que no contesta, que no llega, y después cómo se verifica la identidad. El tema operativo era muy heavy, con mucho detalle, ¿no? Entonces muchos equipos trabajando ahí. Sí. Pero pues después de 2-3 meses se llegó, después de 3 meses, que fue el periodo cuando el DNP estaba como a la cabeza de esto, se llegó a como 2.700.000 hogares de los 3 millones. Y después pasó a DPS, y ahora pues ellos hicieron una gran tarea de terminar de consolidar todo este piloto realmente que empezamos. Con esto empezaste a hablar porque con esto intuitivamente aprendiste a comunicar, pero antes de
me gustaría conectarlo con algo antes, y es filosóficamente, desde el modelo de pensamiento o del liberalismo clásico, ¿por qué te parece a ti, estamos hablando de ti particularmente y no del DNP, necesario intervenir en este caso? O sea, que el gobierno le transfiera plata sin condiciones a gente en pobreza. Listo. Entonces, digamos que yo soy, durante mi paso por el DNP y en todos los cargos que he tenido, pues uso los criterios que les conté para evaluar estos temas. Entonces, aquí el tema es que, por ejemplo, para justificar esta transferencia, nos basamos, recurrimos, digamos, a la última experiencia complicada en Colombia, que fue la recesión del 99, ¿cierto? Y ahí no existía toda la red de apoyo social. Y lo que vimos fue que hubo impactos de largo plazo en movilidad social, en pobreza, producto de este choque como temporal. Entonces, eso realmente es como... es una falla de mercado, en el sentido de que esta gente no tiene, pues, hay hogares, hay una cantidad de hogares que no van a tener acceso a crédito, no van a tener acceso a mecanismos para protegerse en el largo plazo de los impactos que puede tener una pandemia, ¿cierto? Entonces hay un rol clarísimo para el gobierno de intervenir, porque precisamente es una condición, es un choque sistémico generalizado, donde no va a haber opciones privadas para evitar que haya estos impactos de largo plazo, ¿no? Entonces, queríamos evitar precisamente que los niños no tuvieran la nutrición que necesitaban. Queríamos evitar, porque eso es claramente como un mecanismo que va a transferir un choque de pobreza temporal, digamos, hacia el futuro, ¿no? Entonces, no, siempre hay que pensar, bueno, cuál es la lógica de intervención, por qué hay que intervenir. Y había, pues, muchas razones para intervenir, basadas, pues, en todo este concepto de que hay un mercado que no va a funcionar bien. Y, por supuesto, ahí uno puede meterle encima ideas de equidad, de justicia, de una cantidad de otras cosas, pero ese primer filtro de no hay nadie en el sector privado que vaya a hacer esto, creo que es importante. Wow. En estas políticas públicas, la última fase se llama evaluación, ¿no? ¿Ya hay evaluación de esto que nos acabas de contar? Sí, señor, buenísimo punto. Entonces hicimos una evaluación inicial de ingreso solidario que se hizo entre el DNP y el BID, y con IPA también, me parece que estuvo ahí. Varios, pero fue BID, DNP principalmente, y lo que encontramos fue súper interesante, fue muy bonito. Después te toca hacer más, obviamente, toca hacer más evaluaciones, pero lo que se encontró en ese momento fue que estas transferencias efectivamente sí protegieron el ingreso de sus hogares, que ese ingreso adicional se gastó principalmente en bienes de primera necesidad, en temas de aseo, en comida. Se gastó mucho en los niños, entonces se reportaban que lo gastaron en implementos, en cosas para educación de los niños, para que se pudieran conectar y pudieran seguir estudiando, y en comida para niños principalmente, ¿no? Se encontró súper interesante, y esto es muy importante, digamos que críticos de esquemas de transferencias típicamente dicen, no, si uno le da plata a la gente, entonces no va a tener incentivos para salir a trabajar, sí, ¿no? En ese momento la gente no podía salir a trabajar, empezando por ahí, entonces es como medio absurdo uno quejarse por eso, ¿no? Pero cuando se empezó, si ven, la gente no está saliendo. Pero obviamente no están saliendo, no pueden salir, ¿no? Pero en la medida en que fuimos reactivando la economía, lo que se vio fue que no había ningún efecto, ningún desincentivo a la participación en el mercado laboral de beneficiarios de ingreso solidario. Y había muchas explicaciones ahí. También se encontró que esto le dio tranquilidad mental a la gente, ¿cierto? Recibir un ingreso mínimo, pues, le libera capacidad mental para poder pensar en buscar empleo. También le da lo mínimo de pronto para, sí, coger un bus y ir a buscar empleo. Entonces creo que al contrario, estas cosas son súper complementarias a la reactivación, son complementarias a la participación laboral, y en general yo creo que los economistas hemos sobreenfatizado como el tema pecuniario. ¿A qué me refiero? Al tema de que
si me dan un poco de plata, entonces no voy a ir a buscar trabajo porque ya tengo plata. Esto igual era un monto muy pequeño, entonces no era razonable esperar que hubiera ese efecto. Pero igual yo creo que la gente quiere ser útil y quiere ser parte de la sociedad y quiere realizarse personal y profesionalmente. Mucho. Sí, habrá uno que otro que sí, quiere quedarse en la casa todo el día y no hacer nada y rascarse la panza. Pues bien, listo. Pero en términos generales yo creo que todos estos apoyos que nivelan las oportunidades precisamente permiten que la gente aproveche oportunidades mucho más, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todas las motivaciones no son solo plata en la vida, ¿no? Son ser parte de algo, son realizarse, son ser útil, ser parte de una comunidad, ¿no? Entonces, si uno puede apoyar a hogares que por X o Y están en una situación de pobreza, vulnerabilidad, eso va a ayudar a que sean partícipes y se inserten en el sector productivo, ¿no? Si la gente quiere ser valiosa, ¿no? Yo creo que sí. Y el trabajo no es una construcción social, sino que es algo, bueno, es una construcción social, pero es algo muy inherente a... Sí, pero a un propósito a la vida, ¿cierto? Es muy importante eso. Hoy precisamente, y de pronto charlamos más de eso, pero hoy Carolina González, que es investigadora del BID y fue una de las participantes en la misión de empleo, presentó su trabajo hoy a profundidad y decía precisamente esto: oiga, el empleo es muy importante no solo por el ingreso, es por lo que representa en términos de la realización de las personas, de la autoestima, de la pertenencia a una comunidad, de la pertenencia a la sociedad, ¿no? Entonces, el empleo es muy importante por eso. Y por eso, aunque si uno le da plata a alguien, al contrario, puede darle ese empujoncito para que tenga la capacidad, la tranquilidad mental de ir a buscar empleo, de capacitarse, de hacer todo lo que tiene que hacer para encontrar empleo, ¿no? Sí. Antes de que saltemos más de tema, te vamos a dar la oportunidad de que nos hables del COMPES 3990. ¿Es 3990? 99. 3999. El COMPES 3999. ¿Es el de reactivación económica? No, el de reactivación económica es el 4023. El 4023, que es la continuación del 3999. Son dos COMPES. Bueno, ¿decimos que es el COMPES? Sí. Sí, por favor. Y con esa cara de entusiasmo, quiero saber mucho. ¿Qué es el COMPES y por qué el entusiasmo? ¿Y por qué el entusiasmo? Quiero hacer la claridad que nunca nadie en la vida ha hecho tanta cara de alegría cuando dice la palabra COMPES. Nunca nadie. El COMPES es un grupo, es un órgano colegiado, que quiere decir el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Tiene una historia ya de 62 años en Colombia. Es la máxima instancia de formulación de política pública en Colombia. Es presidida por el presidente y los miembros son todos los ministros y el director del DNP. Y la secretaría técnica del COMPES la hace el DNP. Por eso el entusiasmo, porque yo fui el secretario técnico hasta hace unos días. Fue delegado en mi, digamos, la secretaría técnica la tiene el DNP y estaba delegada en mí. Yo era como el que me encargaba de la secretaría técnica del COMPES. Y el COMPES es muy importante por varias razones. Uno, porque es un instrumento de política que permite hacer planes de largo plazo, pensar más allá del periodo de gobierno. Y eso es muy importante porque eso evita que cada 4 años hagamos borrón y cuenta nueva y pensemos solo en el corto plazo. Y hay siempre un sesgo en el ciclo político a pensar en el corto plazo, ¿cierto? Sí. 4 años es corto plazo. Entonces, un gobierno típicamente... Es por diseño. Sí, pero un gobierno obviamente, pues el incentivo es pensar, oye, tengo que salir muy bien en mi periodo de 4 años, hacer todo lo que pueda en 4 años. Claro. Entonces el COMPES balancea eso y genera esa necesidad de, oiga, hay que pensar más allá de nuestros 4 años. Lo otro es que es un gran instrumento de coordinación y articulación entre sectores. Digamos que si hay una política que es solo de sector salud, pues el Ministerio de Salud puede sacarla, puede hacerla, implementarla, etcétera, ¿cierto? Si se necesita coordinar entre muchas entidades, esta es una herramienta muy valiosa para hacerlo. Y lo otro es que tiene una metodología que genera unas dinámicas muy interesantes. La metodología consiste en hacer siempre un análisis de los antecedentes, de qué hay. Entonces, eso evita que lleguemos y digamos que todo es nuevo, que nada de lo que se hizo en el pasado sirve.
de que esta es la solución y concuerda mucho con mi filosofía liberal, ¿cierto? Nadie es como el iluminado que llegó a resolver el problema, hay que mirar qué pasó antes. Se basa siempre en un diagnóstico con evidencia, después una formulación de estrategias de política que responden a esa problemática. Y luego hay que diseñar unas acciones, y hay un plan de acción y seguimiento donde se comprometen los sectores con unos cronogramas, con unas actividades, con unas responsabilidades, y se ejecuta y se le hace seguimiento, ¿no? Entonces el COMPES es muy útil para todas estas cosas y tiene una historia muy interesante, pues, que ha marcado la historia del país, creo yo. Y hay COMPES muy importantes, pues, digamos, todo el programa de apertura económica se aprobó a través de unos COMPES, de dos COMPES en particular del 90, ¿no? 91. Que ahí uno puede discutir si fue bueno, si fue malo, lo que fuera, pero claramente fue un cambio de paradigma que se discutió ahí, ¿no? Y lo otro es, comunicacionalmente, en Colombia, si uno quiere saber qué está pensando el gobierno sobre algún tema, alguna política, va a haber un COMPES que dice, y es claro, bueno, ¿por qué están haciendo esto? Por este diagnóstico, por esto, ¿no? Bueno, entonces COMPES, reactivación, 39, 99. Perdón lo mundano, la aclaración. COMPES es un órgano colegiado y su principal producto es un PDF. Pues básicamente estamos hablando de un documento. Entonces, el COMPES se manifiesta, se pronuncia a través de unos documentos COMPES, los famosos documentos COMPES, que tienen todos estos componentes, incluido el plan de acción y seguimiento, que es a lo que se le hace seguimiento en SysCOMPES, que es público además, eso se puede ver. Y le metimos mucho a eso, a la participación en el COMPES, a que fuera público, a que se publicaran los borradores para comentarios, a que fuera participativo, a todo eso le metimos pues muchas ganas, ¿no? Y la gente participa, pues hay buenas participaciones. Buena participación, excelente participación. No buena como de... sí, por eso, no buena como, ay, qué bueno, yo no sé qué, como de calidad. Hay cosas, hay gente calidosa que opina y... Sí, mucho. Hay COMPES que han recibido... típicamente los COMPES ahora están recibiendo por encima de 1000 comentarios de la ciudadanía y de organizaciones. ¿Y qué perfil? De organizaciones pero que también les interesan. personas, personalmente, Okay. que envían comentarios. ¿Y que son patriotas, desocupados? ¿Tú no has comentado? No. Qué mal. Yo los domingos me siento Deberían, es un buen plan. Pero tengo obviamente hay una autoselección en gente que está particularmente interesada en el tema, exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, ha habido unos COMPES espectaculares en términos de participación, como el COMPES de juventud. La política de juventud tuvo mucha participación de jóvenes y ahí hubo muchos comentarios de jóvenes que estaban muy interesados en qué estaba pasando. El COMPES de protección y de defensa de los líderes y defensores de derechos humanos. Ahí hubo un trabajo muy de cerca con las organizaciones de líderes. Ahí el COMPES de propiedad intelectual tuvo muchos comentarios ahí de mucho institucional de organizaciones, ¿no? Claro. Hasta de multilaterales, y todo el mundo comenta, ¿no? Y ahí se analizan ¿cómo se llama? La organización colegiada lo analiza, los leen todos. ¿El COMPES? Los comentarios, ¿qué pasa con los comentarios? Pues, como que no, entonces todo eso es trabajo de la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces lo que el DNP, hay un director técnico siempre, típicamente, que lidera un COMPES cuando hay como una participación más grande de algún sector. Entonces, no sé, si es un tema social, es la Dirección de Desarrollo Social. Si es un tema de ciudades, es la Dirección de Desarrollo Urbano, y así sucesivamente, ¿no? Todo esto es trabajo de la Secretaría Técnica, que está construyendo el documento. Y luego lo que pasa es que se cita primero un pre-COMPES, que es básicamente viceministros, donde el director técnico presenta el COMPES, que se hacen comentarios, se discute, y son sesiones súper interesantes, donde se hace toda la discusión, pero esto viene después de muchas reuniones y muchas mesas de trabajo, eso se ha discutido mucho. Y después de pasar esa etapa, se lleva al COMPES, se cita al COMPES, que es una reunión de todo el gabinete, y el secretario técnico, que en este caso era yo, lo presenta, y ahí hay una discusión. Entonces, típicamente, uno presenta el COMPES y el presidente entonces hace sus comentarios, y el presidente Duque
le dio como toda la importancia al COMPES y siempre era muy juicioso en saber exactamente qué se llevaba a leerlos, analizarlos, llevar sus preguntas, llevar sus dudas, sus comentarios, y después le pregunta a los ministros, bueno, ministro fulanito, ¿qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve? Y el documento se ha enviado previamente, obviamente, a todos para que lo puedan leer y estudiar. No es ahí como al rompe, ¿no? Tienen tiempo para estudiarlo, obviamente, y analizarlo con sus equipos y analizarlo con su jurídico y todo, ¿no? La importancia de estos compes también, perdón si ya lo dijiste, es finalmente así se da línea, me imagino yo, dentro de cada entidad, ministerio involucrados, como se imagina uno pues el viceministro diciendo, por el COMPES, entonces hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Exactamente, entonces, no es una cosa entonces, menor. es un instrumento para alinear esfuerzos y para priorizar ciertas cosas que son complementarias entre sí, que de otra manera no se daría, ¿no? Okay. Entonces ese es el valor, exactamente. Okay. Pero esas sesiones del COMPES son, durante mi periodo ahí en el DNP, fueron realmente muy buenas, muy chéveres en términos de eso, de la discusión que se daban discusiones, y se daban discusiones entre el presidente, los ministros y los técnicos del DNP, que siempre me acompañaban a las sesiones. Pero pues eran preguntas inicialmente para mí y yo respondía, pero siempre hay detalles que el director técnico va a saber mucho mejor que yo. Entonces, muchas veces yo le pedía al director técnico, oiga, conteste esta pregunta. Entonces había una interacción muy chévere entre el nivel técnico y el nivel político, digamos, ¿no? Entonces, no, eran sesiones muy, muy interesantes, con muchas veces discusiones muy profundas sobre temas de política. Entonces, no era un trámite, no era simplemente llevar y, uy, sí, aprobado, ¿no? Siempre había discusiones muy buenas, a veces muy álgidas, y con el COMPES 3999, voy a pasar ahí, fue el único COMPES que llevé y que no me lo aprobaron, me devolvieron, me hicieron volver al tablero con ese, sí. No, porque llegamos con el COMPES, un COMPES difícil, porque fue un COMPES, el de reacción inmediata al COVID, se construyó en paralelo con la implementación de las cosas. En ese momento era una situación pues de absoluta incertidumbre, ¿cierto? Una situación de emergencia donde tocaba actuar ya rápido. Eso es marzo, abril 2020. Eso es marzo, abril, mayo del 2020, ¿no? Pero entonces había dos motivaciones. Una motivación era uno, articular todo lo que se estaba haciendo. Dos, plantear las primeras medidas que permitieran empezar con la reactivación. Entonces en ese COMPES se aprobó y se diseñó el PRAS, el sistema de aislamiento selectivo, ¿no? Entonces todo el sistema de seguimiento y aislamiento selectivo que ahora están implementando todas las EPS y el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, en ese COMPES se aprueba eso, que es como la primera medida hacia la reactivación, ¿no? Pero entonces se construyó al mismo tiempo con toda la implementación. Bueno, la otra motivación importante es que, y el presidente enfatizó eso y por eso lo devolvió también en su momento, es que es un documento especial en el sentido de que va a ser un documento histórico donde la gente, las generaciones futuras van a poder entender cuál era el contexto de la pandemia, porque es que la gente tiene memoria corta. En un año, 2 años, cuando ya nadie se va a acordar que hubo una pandemia, básicamente, y pues es un documento histórico, ¿no? Sí. Entonces, cuando llevamos ese documento al COMPES, el presidente se lo había leído con mucho detenimiento y llegó y nos dice al DNP, pues al director y a mí, vea, normalmente a mí me gusta mucho todo lo que ustedes traen al COMPES, todo me parece muy bueno, pero no me gustó. Y empezó a decir por qué no le gustó. Entonces era en términos de mucho de contexto, de que se entendiera, de que cualquier persona en 20, 30, 10 años leyéndolo pudiera entender el contexto de absoluta incertidumbre, de información incompleta, del contexto global, que esto no era una cosa como que estaba pasando en Colombia, era una cosa que estaba pasando en el mundo. Después había cosas que se habían hecho que no estaban bien reflejadas. Bueno, entonces nos dijo, no vuelvan, denle otra vuelta a tuerca, ¿no? Era más un tema contextual que de fondo. Era mucho contextual
pero también había temas de fondo. Después, Ok. bueno, ahí cada ministro empezó, el presidente entonces le preguntó a cada ministro, bueno, ¿usted qué opina? Y ahí sí todos empezaron a opinar de lo que faltaba, de lo que no, Claro. no estaba reflejado, mucho pensando en la naturaleza histórica del documento, ¿no? Que sí se entendiera bien. De fondo, había pocas acciones, digamos, mucho era lo que ya se había implementado en paralelo. Había unas cositas como de consolidar, de cerrar, lo del PRAS era nuevo, novedoso, pero sí, era mucho como de redacción, de planteamiento, de comunicación, mucho de comunicación Sí. de nuevo, ¿no? Es que hay compes que, digamos, plantean nuevas medidas, pero hay otros que deben ser más documentales. Este me lo imagino más. Entonces, no, normalmente no. Normalmente todos O sea, los las compes tienen que medidas. ser cosas nuevas y son cosas nuevas. Y acá había cosas nuevas, pero había tanta cosa. Es un compes un poco sui generis por lo que se construyó al mismo tiempo que se implementaba. Era un de reacción inmediata al COVID. Entonces, digamos que íbamos discutiendo con los ministros en el gobierno las medidas que se tomaban y se iban incorporando a este documento, ¿no? Entonces fue un ejercicio como muy en paralelo de implementación y de hacer, ¿no? Pero tenía que quedar en algún lado consignado eso. Y nos ayudó a hacerlo, también nos ayudó a coordinar mejor ciertas cosas y a tener eso como bien organizado, ¿no? El único que me devolvieron no fue chévere. ¿Y qué pasó esa noche? O sea, ya tú solo en la casa, ¿qué? No, pues darse Vida perra. No, ahí hicimos gran equipo con... en el DNP hay un equipo que se llama el Grupo Compes. El Grupo Compes son como los expertos en la metodología del Compes y son ese como peer reviewer, ese lector que hace todo el control de calidad de los compes que construyen todas las direcciones técnicas y dan mucha línea en términos de la metodología, de que sí haya esa consistencia, esa línea, digamos, entre antecedentes, diagnóstico, estrategia de política y acción. Todo eso tiene que tener un hilo conductor. Entonces, ellos son los expertos en leerse esos documentos e identificar las inconsistencias, las incoherencias, que oye, acá hay una acción que no tiene un diagnóstico claro. Es un trabajo bien bonito. Son todos como gente que ha hecho maestrías en políticas públicas, hay economistas, hay de todo ahí, pero es un grupo bien pilo y hay un coordinador del grupo Compes, que fue mi mano derecha como secretario del Compes, María Fernanda Cortés, que es fantástica y ella era nueva en el cargo y era su primer Compes. Entonces, no, ella sí, no, salimos y no, qué vaina, no, pues, ¿qué hacemos? Pues, Al BBC de la esquina, ¿no? al BBC de la esquina y mañana seguimos, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Eso también lo hacen los tecnócratas, yo creo, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí. No, pues tomémonos un trago y mañana volvemos a empezar, ¿no? Sí. Pero esa es como la historia de ese Compes. Después el de reactivación. El de reactivación fue muy especial porque era la continuación de este y fue particular porque le metimos mucho énfasis a la participación. Y participación en la mitad de pandemia era participación virtual, inventarnos cosas, Claro. formas de participación. Ahí trabajamos mucho con un grupo chévere en el DNP que se llama el de Innovación Pública, que piensa en cómo innovar desde el sector público. Entonces ahí ellos nos ayudaron como a idearnos metodologías para la participación virtual, digital, ¿no? Entonces eso fue un gran reto, pero ahí hay un tema bonito ahí. Ahí una parte muy importante de ese Compes de reactivación fue el proceso, no solo el resultado, sino el proceso. En el proceso queríamos poner como a toda la sociedad, a los gremios, a la academia, a poner a todo el mundo como a pensar en términos de la reactivación y salir de esa situación como de pandemia, de aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como pensar cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a salir mejor. Entonces, el trabajo con los gremios, con el Consejo Gremial, con el Consejo Privado de Competitividad, con las universidades fue muy, muy chévere. Y tuvimos más de 23 sesiones de participación con más de 500 participantes, además de las institucionales. El Consejo Gremial presentó una propuesta integral completa que discutimos muchas veces, el Consejo Privado de Competitividad también,
Fedesarrollo también presentó algo completo con ideas ya como estructuradas, que eso también se discutió con ellos. Entonces eso es como lo especial de ese COMPES, ¿no? Vos que sos un man tan técnico, ¿qué aprendizajes te llevas de este último trabajo, en el sentido de que estás en la mitad de muchas esferas de la sociedad, de muchos actores, de muchas posiciones encontradas, y el técnico, asume uno, tal vez erróneamente, pues es el que sabe? Es porque no hacemos lo que sabe el técnico. Y yo sé que está el calificativo de que sos liberal. Pero hablarnos un poquito de esas tensiones entre, pues, lo que es la política y todas estas tensiones, la tensión natural de la política, de las posiciones encontradas, y saber economía. Esa es una bonita pregunta, Entonces, lo primero es que, digamos que yo creo que el subdirector del DNP, el subdirector sectorial, pues el que yo tenía, es el mejor cargo del gobierno. Es el mejor para alguien interesado en políticas públicas, porque uno tiene que lidiar con absolutamente todos los temas de gobierno. En mi subdirección hay una dirección técnica para cada tema, ¿no? Entonces, hay varias que cubren varios temas y que son contraparte, digamos, de varios ministerios. Pero uno tiene que estar en absolutamente todos los temas. Es una visión de conjunto súper interesante, y por lo mismo uno también está en muchas instancias de decisión muy transversales. Yo era el subdirector, pues es el funcionario del DNP que están en más instancias de decisión. Participa en 38 juntas, comisiones y consejos y cosas del gobierno, ¿no? Es el funcionario del DNP que tiene más, y creo que del gobierno, de hecho. Una locura. Son muchos temas. Pero entonces, el rol del DNP es, y de esa subdirección en particular, pues de todo el DNP, pero lo digo desde mi perspectiva, es desde mi rol, son varios. Es uno, servir como de centro de pensamiento del gobierno, de esa entidad que tiene el ancho de banda para pensar, para analizar, ¿cierto? Para no estar pensando en el chicharrón del día a día, sino estar pensando en el plan a 5 años, en el plan a 10 años, en analizar cosas nuevas, en generar instrumentos y herramientas nuevas. Tiene un rol clave en articular y coordinar diferentes temas. Y tiene un rol importantísimo en temas del presupuesto de inversión. Entonces, el líder del presupuesto de inversión, el DNP, tiene que dar concepto posterior a todos los proyectos de inversión del gobierno, ¿cierto? Y en los temas de evaluación que tú mencionaste también en algún momento. Entonces, esas son como todas las aristas que uno tiene. Y naturalmente, el DNP juega un rol que a veces requiere dar unas discusiones difíciles, ¿cierto? Discusiones difíciles porque hay unos incentivos diferentes en algunos momentos en el gobierno hacia el corto plazo, precisamente, lo cual es natural y es normal y está bien, pero entonces el DNP siempre tiene que buscar ese balance entre lograr objetivos de corto plazo y objetivos de gobierno, y pensar en, bueno, ¿qué va a pasar en el próximo gobierno? Entonces, ahí siempre va a haber discusiones importantes de cómo lograr ese balance entre ministerios, entre equipos técnicos de los ministerios y el DNP, entre el ministro y el DNP. Entonces, ese es un trabajo importante. Todo el ejercicio del COMPES es un ejercicio de lograr consensos que van más allá del periodo de gobierno también. Entonces, y todo el plan de acción y seguimiento hay que consensuarlo entre ministerios, entre varios ministerios. No se le impone nunca a nadie, ¿no? Entonces es un trabajo de convencimiento, de diálogo, de análisis, de llegar a consensos, básicamente, de hacer las cosas no autoritariamente, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que el DNP y el subdirector con sus directores técnicos, acá clave, muy importante, y de pronto es también por mi sesgo liberal, uno es la cara técnica, uh-huh, pero uno nunca va a ser tan experto como el director técnico del área, ¿cierto? Entonces, digamos que yo logré tener, pues, un conocimiento bastante completo de todas las áreas,
pero nunca podía aspirar a saber tanto como la directora de Desarrollo Social, de Política Social, o tanto como infraestructura como el director de infraestructura, o tanto como de innovación como el director de innovación, o de temas de digitales como el director de desarrollo digital, o de temas rurales como el de rural, o de temas urbanos como el de la DDU, o de participación, o de APPs como la directora del PAP, del Programa de Participación Privada en Infraestructura. Entonces uno nunca, y eso es importante, uno nunca puede aspirar a ser tan experto como ellos, pero uno tiene que tener suficiente conocimiento para poder ser un excelente vocero y para dar línea y para coordinar todo esto, ¿no? ¿Cuánta gente tenías vos a cargo? Entonces, en la subdirección, formalmente en ese momento éramos 8 direcciones técnicas. En total eran como 300 personas entre todas las direcciones técnicas. Pero, y eso es interesante, muchas en ese momento, antes de la reestructuración que se dio ahorita en el DNP, había muchas direcciones técnicas que dependían directamente de la dirección general. Y eso no tiene mucho sentido. Y el director general tiene muchas otras cosas y no puede necesariamente dedicarle el tiempo que se requiere a direcciones técnicas. Entonces muchas direcciones técnicas de dirección general también trabajaban mucho conmigo. Entonces yo tenía una reunión de coordinación semanal los viernes, sagradamente. Solo en 3 años solo capamos una vez coordinación. Pero era el espacio clave donde mirábamos todos los temas juntos, los temas claves de la semana, de la siguiente semana, y era de verdad para que todos estuviéramos como coordinados. Y ahí éramos 11 en total. Entonces el grupo COMPES, un par de direcciones que no eran mías necesariamente, pero que eran invitados permanentes para poder coordinar bien. Pero entonces... ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? ¿Qué fue lo más difícil del trabajo? A ver. No, tal vez... Si no hubo nada difícil. No, si no hubo nada difícil. No, hubo muchas cosas difíciles. Estoy pensando cuál fue la más difícil. No, entonces, lo más difícil del trabajo es... bueno, lograr estos consensos siempre es difícil, ¿cierto? Pero tal vez lograr los consensos cuando hay unos incentivos e intereses muy diferentes en determinado momento, ¿cierto? Entonces a veces había la necesidad de sacar algo de superurgencia. Bueno, típicamente lo más difícil es los tiempos, digamos. En un mundo ideal a uno le gustaría poder dedicarle siempre a todo COMPES, no sé, entre 4 o 6 meses y hacer análisis y discutirlo y mirarlo y tal. Y a veces había cosas que tocaba sacar mucho más rápido. Entonces, difícil conciliar ese instinto por hacer las cosas como muy académicamente y esa urgencia de sacar política pública rápido. Entonces, ahí hay un balance complicado para hacer. Eso es difícil. Eso es difícil. Personalmente me imagino que requirió un ajuste grande, ¿o no? No tantísimo, precisamente por lo que yo no era 100% como académico, ¿cierto? Entonces tenía la formación, pero precisamente una de las cosas que me molesta, que no va conmigo de la academia, es eso de estar trabajando pues 5 años en un paper y que a los 10 años que uno empezó, que finalmente salga publicado. Esos tiempos de la academia me parecen un poquito demasiado largos. ¿Cómo hace? O sea, próximos gobiernos tienen que cumplir los COMPES. No sé si esto es una pregunta súper técnica, harta, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si un gobierno decide no cumplir sus COMPES? Ok, no, es una buena pregunta, Además, siento que la debería saber por ser profesional en derecho y no tengo ni idea. No, entonces los COMPES no son jurídicamente vinculantes, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Los COMPES, de hecho, no es como una ley, que uno tiene que cumplir la ley y si no la cumple, pues es un delito, ¿cierto? Algo pasa. Pero hay otras formas, pero yo creo que hay muchas otras formas en que las cosas son de facto vinculantes, digamos que no de jure vinculantes. Ustedes son los que saben hablar así. Ni idea, chicaneando acá un poquito. Pero entonces hay
hay muchas formas en que los COMPES realmente son vinculantes. Son vinculantes, ¿por qué? Son vinculantes en la práctica porque, uno, se basan en una institucionalidad que es muy sólida, una institucionalidad que es el Departamento Nacional de Planeación, que es precisamente el COMPES. Hay una tradición en Colombia que creo que es un gran activo en Colombia, que precisamente no hacemos borrón y cuenta nueva cada 4 años. Cuando yo trabajé en el Banco Mundial en Argentina, recuerdo que cuando había cambio de gobierno y cambios de enfoque, cambiaba todo el mundo, desde el profesional en el ministerio hasta el ministro. Acá no hay, acá hay una tecnocracia que es ese grupo de profesionales que no pertenecen al partido de gobierno necesariamente, pero que cumplen un rol muy importante. Y esa tradición creo que hace también que haya una continuidad, ¿cierto? En la medida en que los COMPES son participativos y hay actores que participaron desde la sociedad civil, desde el sector privado, eso también es un garante de la continuidad. Entonces llega el próximo gobierno y dice, oye, este COMPES no lo quiero, no, este COMPES ya no, y todo el consejo gremial que participó en la construcción de ese COMPES va a decir, oye, ¿cómo así? Además esto fue una cosa muy bien pensada, bien estructurada, con unos... ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, hay todos esos mecanismos sociales, digamos, para hacerlo cumplir. También, bueno, en la medida en que hay un sistema de seguimiento que es público, entonces eso ayuda también a que haya continuidad y el DNP detrás de eso es importante. Y la inercia de que algo ya está en movimiento, ¿no? De que algo exactamente, ya está incorporado, digamos, en lo que están haciendo los ministerios, en programas, en cosas. Entonces, es muy difícil como de un momento a otro decir, esto ya no. Sí. Y normalmente los COMPES son cosas razonables, pues son cosas deseables socialmente, no hay ningún no para decir como que no son cosas que uno diga, a ver, que uno diga, uy, esto choca completamente con la visión de gobierno. Es como, bueno, ¿cuál gobierno va a llegar y va a decir que no es importante implementar la política contra la deforestación? Claro. ¿No? O el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o la defensa de los líderes, o la política de víctimas, o no sé, que es como son compromisos de Estado, ¿cierto? Son políticas de Estado. ¿Cómo se logra tener políticas de Estado? Pues con toda esta combinación de mecanismos, creo. Eso siempre me hace pensar, y creo que en algún episodio de temporal lo hablamos, no importa, que a pesar de lo complejo que es este país, y que lo ha sido durante los últimos 200 años, igual se ha sostenido, digamos, en promedio en comparación con los otros países latinoamericanos bien, y ha crecido continuamente bien. Algunos expertos dicen que es gracias a tener una tecnocracia sólida. No sé si tú concuerdas un poco con esa visión. Sí, yo concuerdo con esa visión. Sí, a ver, Colombia entonces se caracteriza por ser un país muy estable en los temas como macro, ¿cierto? Entonces, a diferencia del resto de Latinoamérica, Colombia solo ha tenido en los últimos 100 años 3 años de recesión. En la Gran Depresión, en los años 30, el 29 creo que fue, la crisis asiática en el 97-99, ¿cierto? Y la pandemia. Sí. Son los 3 episodios. 3 en 100 años, mientras que el promedio de la región ha estado una tercera parte del tiempo en recesión. Uno mira países como Argentina, Brasil, el mismo Chile, todos han tenido ciclos mucho más profundos. Y eso cuando uno tiene una tasa de crecimiento anual constante, positiva, aunque sea bajita, Colombia no tiene picos altísimos de crecimiento tampoco, pero eso suma, eso es compuesto, ¿cierto? Es crecimiento compuesto. Entonces, si uno crece 2, al final de 80 años es un aumento grande en los ingresos de la población. Entonces, y creo que eso el rol de una tecnocracia que le da continuidad a políticas ha sido importante. Hay otro factor también, y es que no hemos tenido giros súper radicales en enfoque económico y político, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, siempre hemos tenido gobiernos mal que bien como de centro, que la verdad que comparten pues muchas visiones. Entonces, eso creo que también puede ser parte de la explicación. Otro tema es institucional. Entonces, tener instituciones independientes
como pues, instituciones técnicas que no están tan sujetas al ciclo político, como el DNP, como el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda también ha sido un centro, digamos, de formación de gente que sí, que no piensa en términos políticos, en términos de los 4 años, que es una lógica pues, importante, válida, pero estas entidades que no están sujetas como a ese ciclo político, creo que son gran parte de la explicación de por qué tenemos esa estabilidad. En otros países, hablemos latinoamericanos porque son los cercanos, Chile, Argentina, Brasil, esas entidades no existen. No hay el equivalente a un Departamento Nacional de Planeación. Al DNP no, realmente no. Qué raro, ¿no? Sí, no hay un equivalente. Hay otros Banco Central sí. No, Banco Central sí, pero también con diferentes grados de independencia, ¿cierto? Ajá, entonces okay, eso claro. también ha sido importante acá. Aún antes de la independencia formal, en el 91, había como una institucionalidad de política monetaria que era valiosa, que era la Junta Monetaria, antes de eso, que tenía una dinámica que algunos dicen que gracias a esa dinámica de la Junta fue que teníamos una inflación moderada pero persistente, ¿cierto? Sí. De 2 dígitos, que nunca fue hiperinflación, pero que siempre era altica, digamos. Pero con la independencia del banco, pues ya tenemos una inflación de 1 dígito y ojalá siga así. Pero sí, yo creo que es un tema muy de instituciones, ¿cierto? Unas instituciones que prevalecen, que se respetan, que nunca llega un gobierno y dice chao a todos los técnicos del DNP. Y sería difícil porque pues hay que reemplazarlos con alguien, ¿no? Pero sí hay como una tradición de que hay gente que puede trabajar en el gobierno sin el ciclo de los 4 años, sí. ¿Qué tan acertada es la palabra planeación dentro del DNP y de su actuar? ¿Planean mucho, pues? ¿O qué matices le darías vos a esa palabra planeación? Okay. Para mucha gente es problemática. No, sé exactamente para dónde está haciendo. No, exactamente no. Creo que sí, Daniel, creo que sí. No, ahorita me confirmas. Yo no tengo ni idea hacia dónde está yendo. No, yo ya... Seguirme la línea no es fácil, Daniel. Eso es lo que tú crees. No, entonces, la palabra planeación. El significado yo creo que ha cambiado bastante. Se relaciona típicamente con el plan de desarrollo, por ejemplo, planes de 4 años, entonces uno inmediatamente piensa en los planes quinquenales en la Unión Soviética. Ajá. Y que eso es como medio soviético, planificación central, entonces eso es problemático porque ¿y cómo así que usted tan liberal y planeando centralmente todo lo que... estoy seguro que sí. Me estoy adelantando a las preguntas. Entonces, ¿cómo así que planeación y planeando pues el futuro de la gente y de la sociedad, etcétera, ¿no? No, yo creo que el rol, el significado, la forma en que yo concibo la planeación y en particular el rol del DNP construyendo el plan de desarrollo cada 4 años, no es de planear la sociedad ni de planear qué va a pasar en la sociedad, sino de planear qué va a hacer el gobierno. Y en ese sentido, precisamente uno le está marcando la cancha de qué va a hacer el gobierno durante los próximos 4 años, hacia dónde va a ir. Entonces eso manda unas señales muy claras al sector privado, a la sociedad civil, de qué está pensando el gobierno, de cómo entiende su rol, de cuáles son sus prioridades. Y en la medida en que eso es súper claro, entonces permite que haya planeación, de que la gente y la sociedad haga sus planes individuales que son consistentes con hacia dónde va el gobierno. Entonces yo lo veo como un instrumento para coordinar, aclarar qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? No qué es lo que va a pasar con la sociedad. Y los planes nunca se dan como en ese sentido. Yo creo que ese es el valor. Es como la genética, es como el cimiento básico y después está el comportamiento. Sí, es como marcar la cancha y decir claramente cuáles son esas reglas, cuáles son esos objetivos, alinear incentivos. La planeación en el sentido en el que se hace ahorita en el DNP, creo que es mucho más en términos con el plan de desarrollo, con los COMPES, con otros instrumentos, es generar esta alineación de incentivos, de intereses, de visiones, y lograr facilitar la coordinación social, básicamente alrededor de unos objetivos.
el contraste entre haber vivido en Argentina y Colombia y haberlos, me imagino, visto desde el lente economista tuyo, ¿te hace optimista respecto de Colombia? ¿O no dirías que eres optimista respecto al futuro de Colombia? Sí, pero independientemente de la comparación con cualquier país. No, es que Y me Argentina gusta tiene sus la cizaña. líos macroeconómicos no resueltos, unos problemas bien complejos, pero también tiene grandes éxitos en otras áreas de política, en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Han hecho cosas muy chéveres de las que podríamos aprender mucho, pero sí, tiene unos problemas complicados. Pero independientemente de eso, yo soy siempre optimista, yo soy siempre optimista y creo Pero además tenés insider information, pues vos tenés información privilegiada, ¿no? Pues no estoy hablando del tema político ni de gobierno, sino que tuviste acceso a un mundo de, sí, como de instantáneas de diferentes puntos de la sociedad, entonces pues, deberías tener criterio de si va bien la cosa o no. ¿Sí? ¿Va bien la cosa? yo creo que sí, que hay muchas cosas que van muy bien. Yo creo que hay muchísimas cosas que se han logrado en los últimos 3 años, en los últimos 3 años y pico. Pues desde el aporte del DNP yo salí súper contento y súper orgulloso de todo lo que aportamos. Ahorita, pues aquí hemos hablado de algunas cosas, pero en todas las áreas hay avances impresionantes. En el área de infraestructura y energía sacamos todas las políticas y proyectos y programas de inversión junto con el Ministerio de Transporte, la ANI, para sacar adelante pues todos unos programas súper ambiciosos de infraestructura en varios modos, en modo carretero, en modo férreo, en modo fluvial. Todo el programa de intermodalidad es impresionante, de movilidad urbana y regional también. Hubo avances importantísimos. En participación privada en infraestructura también extendimos, se está extendiendo el uso y las reglas de juego para la participación privada en infraestructura, no solo de transporte, sino infraestructura para educación, para salud, para renovación urbana, para sistemas de agua y alcantarillado. Entonces, una gran revolución que se va a dar ahí, súper interesante. En las áreas sociales, pues ya hablamos parte de ingreso solidario, se ideó también el sistema de compensación del IVA, se avanza en temas de equidad de género, de política del cuidado, que va a ser clave para equidad de género también, para nuestros amigos que piensan que estudian los temas de género en detalle, ¿no? Están también, bueno, en todas las áreas puedo mencionar avances súper importantes de los últimos años. Sí. Pero tal vez entonces, ¿no? yo más que ¿Qué? política pública y más que desde la óptica del gobierno, yo hacía un poco la sugerencia de que vos habías interactuado con tantos actores diferentes, tanta gente, que tendrías algún tipo de sensación general. Sí. Ok, no, entonces, a ver, voy a contestar esa pregunta. Esa pregunta es trampa. Es una pregunta que es aquí para ponerlo a uno para meterlo a uno en problemas. No, a ver, a ver, no, Andrés, a ver, yo creo que siempre en periodo electoral hay que tener como un filtro Okay. para leer las cosas, porque en periodo electoral siempre vamos a escuchar que los que quieren ser gobierno pues tienen también un incentivo normal a decir que todo está mal, que ellos son el cambio, que hay que cambiar todo. Y este gobierno también lo hizo cuando llegó al gobierno, en campaña también dijo que todo está mal, que hay que cambiar todo. Y realmente yo creo que el progreso es un tema incremental. Lo mismo, el tema de los antecedentes del Telcompe, ¿cierto? No hay nadie, no hay ningún gobierno que vaya a llegar y es bastante arrogante pensar que va a llegar un gobierno a pensar que ellos son tan radicalmente superiores y mejores que los que vinieron antes. Como, ¿por qué? ¿No? Como, ¿por qué? Sería razonable pensar eso. Entonces todos van a llegar a aportar cosas nuevas, pero van a construir sobre lo que ya hay, ¿cierto? Y pues sí, hay cosas que funcionan, hay cosas que no, hay cosas que están terribles, hay cosas que están muy bien.
Y eso es normal, ¿no? Eso está bien. Pero entonces, no, yo soy un posibilista. Yo creo que hay muchas posibilidades de crecimiento. Tenemos unas instituciones muy sólidas, tenemos gente muy capaz, tenemos... No, yo soy muy optimista. Para ir cerrando, más o menos, ¿cómo ha sido este tiempo de sosiego después de salir del cargo tan agitado, ¿no? Me imagino un cargo muy agitado y lleno de urgencias diarias y hablar con mucha gente y tener miles de reuniones. ¿Cómo ha sido el cambio de pasar al sosiego absoluto? Entonces, he tenido un desbalance químico serio por la falta de adrenalina y corticoides, ¿no? No, a ver, lo bueno, una cosa muy buena que me ha ayudado mucho es que yo ya tenía planeado dar una clase en los Andes. Y originalmente pues había pensado, antes de salir, de decidir y acordar mi salida del DNP, yo iba a hacerlo al tiempo con el trabajo de subdirector y estaba sufriendo con eso, pensando a qué horas voy a hacer eso, pero entonces me he podido volcar a preparar la clase, di la primera clase el miércoles, que fue una nota, fue súper chévere. Es el curso de políticas públicas en la maestría de políticas públicas. Okay. Entonces es una oportunidad también para mí para reflexionar y para como pensar un poquito en qué ha hecho uno y en todas esas preguntas. Me encanta dar clases. Me encanta dar clases, no he dado clases en un buen tiempo, no había dado clases en los últimos 8 años. Di clase en los Andes, daba una electiva en 2012, 2014, di una electiva en pregrado en economía, de política de competencia, y luego di una clase en el MBA de la Javeriana, también como de fundamentos de economía para los MBAs. Y ahorita vuelvo a la escuela de gobierno a dar esta clase. Pero entonces he estado súper ocupado con eso, pero no, he aprovechado pues hay muchas cositas de dejar en orden. Me toca trabajar en el informe de gestión que tengo que hacer. Estoy como cerrando todas las cosas, hay trámites, hay cosas que hay que terminar y salir, pero la clase fue chévere para mantenerme ahí ocupado. Estoy armando planes, empiezan a aparecer oportunidades de trabajo y de cosas, y mientras pienso cuál es el siguiente paso, pero por ahora mientras tanto, sí, quiero dar la clase, quiero escribir, aprovechar como para escribir unos casos de estudio para estudiantes, para en los Andes, como identificar casos como eso, contar el cuento del COMPES 3999 en más detalle, como un caso de estudio para futuros hacedores de política que tengan como casos de la vida real y oiga, ¿usted cómo reaccionaría? ¿Cómo lo manejaría esta situación? ¿Cierto? Como estilo MBAs, ¿cierto? Pero para políticas públicas. Entonces sí, quiero como escribir, quiero dar la clase, quiero ver qué más sale, quiero tener fines de semana libres, echar siesta, dormir, salir, levantarme tarde, todo eso. Qué bueno. Fue impresionante la cantidad de mensajes de elogio en reacción a tu salida. En como Twitter. Por fin se fue, decían. Elogiando la vida, ¿no? No elogiándote a vos, elogiando la vida de a Dios. No, fue impresionante. Entre esos, uno, Andrés Mejía, decía que tal vez nunca había visto un funcionario público tan infatigable, algo así por el estilo dijo. Y que qué bueno, que eso demostraba que sí se podía, yo no lo estoy citando mal. Qué reacción general a tantos mensajes y qué última reflexión tenés sobre la gente interesada. Hay gente que finalmente sí le interesa meterse al sector público. Por supuesto hay muchos temores por muchos casos de funcionarios que han terminado injustamente privados de la libertad en algunos casos, en otros casos pues jodidos. Hablad. Listo, entonces reacciona a eso. No, primero que todo, súper impresionado por todas las reacciones y todos los reconocimientos, digamos, a la labor que se cumplió y como le dije, como lo he dicho siempre, eso
eso realmente es un reconocimiento a todo el equipo del DNP, a todo mi equipo, a todos los directores técnicos, a toda la... Yo les decía cuando les dije que me iba y en la despedida, digamos, con los 300 funcionarios que me acompañaron, les decía, vea, esto... esas reacciones lo que reflejan es el éxito de este equipo, es el éxito de este equipo que se fundamentaba precisamente en esa confianza que nos teníamos. Yo ponía la mano en el fuego por el trabajo técnico del equipo y ellos lo sabían. Y yo tenía plena confianza en que ellos estaban haciendo su trabajo bien hecho y que me cuidaban la espalda y que no me iban a hacer quedar mal, ¿cierto? Entonces, esa confianza entre ambos permitía que avanzáramos en muchas cosas. Claro. Todo el mundo sabía que un gran trabajo de equipo realmente. Entonces, reconocimientos ahí, pues sí, uno es la cara visible y uno ponía la cara y uno cumplía un rol de liderazgo ahí, pero realmente el reconocimiento es un reconocimiento, y muchos lo dijeron explícitamente, es un reconocimiento al posicionamiento del DNP como esa entidad que lleva la vocería técnica, que tiene la capacidad de pensar en el país a largo plazo, que tiene la capacidad de generar estos consensos alrededor de metas de sociedad y políticas de Estado. Entonces, lo más bonito, creo yo, es cuando la gente... Sí, además de decir que yo hice una buena labor, que obviamente súper agradecido con esos reconocimientos, pero es decir, oiga, usted se fue y deja un DNP en un muy buen momento y que se nota que hay unos equipos geniales detrás suyo y que lograron sacar tanta cosa adelante y que le aportaron pues al país, al gobierno y pues que están cumpliendo con el rol para el que fueron diseñados, digamos. Entonces... Que sean 300 es intencional, como una cosa de moral de We Are 300. No lo había pensado, acabo de caer en cuenta. De la película todos. Sí, hay un sticker mío, hay un sticker que me hicieron, que por ahí debe estar, hay muchos stickers circulando, por cierto, pero hay uno en particular que como la deep web. circulando por WhatsApps. Hay un sticker que es la cartelera de esta película de 300 ¿Ah, sí, con las cabezas de nosotros ahí puestas, pero no había hecho no lo había relacionado con 300, sí, somos como 300 más o menos, pero no, entonces realmente sí, estos reconocimientos lo que muestran es que había un gran equipo muy cohesionado, muy alineado, donde había donde todos nos creíamos. Andrés Mejía decía ahí que yo me creía el cuento, ¿cierto? Y cuando me preguntan que hable del COMPES, ese entusiasmo es que me lo creo de verdad, ¿no? Creo que es importante, creo que es valioso, creo que, que sirve, creo que, ¿no? Y creo que todo ese ambiente en la subdirección se sentía de verdad. Todos estábamos convencidos que lo que estábamos haciendo era importante, era valioso, y ellos sabían que yo los apoyaba en todo esto, en hacer que las cosas sucedieran y en representarlos y en llevar la vocería. Y yo sabía que había un trabajo técnico detrás y podía confiar 100% en mis directores técnicos, que son los expertos de nuevo. Yo no podía ser el experto en cada tema, pero tenía que aparentar serlo muchas veces. Pero entender suficiente y saber que detrás de eso había un trabajo en que podía confiar, ¿cierto? Entonces, la confianza, crítico, con los de comunicaciones también clave, todo lo que hicimos con comunicaciones, de comunicar bien las cosas. Entonces animar finalmente pues a todos los interesados en trabajar en temas de políticas públicas y en el gobierno, de que se animen, que obviamente es un trabajo con muchas complejidades, algunas de las que mencionó Andrés, pero vale la pena. Es un bonito trabajo donde uno puede aportar mucho, ¿no? Bueno, Daniel, felicitaciones por el trabajo. Fantástico. Muchas gracias. Y gracias. No, a ustedes. Gracias de gracias. A ustedes, gracias por invitarme. Muy chévere. Maravilloso.